Buenos días, queridos hermanos. Me saluda el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en esta mañana, y vamos a continuar con nuestro estudio y meditación de el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Ya estamos en la parte final. Vamos a querer tocar ahora este último tramo de este Evangelio y vamos a procurar llegar hasta el final del capítulo 16. Esperemos poder abarcar todo, porque hay mucho que poder hablar sobre este tema, sobre la crucifixión, la muerte y la resurrección del Señor. Es el hecho más importante de toda la historia de la humanidad. Es lo que va a crear realmente el cambio que el mundo necesita, el cambio que todo ser humano debe experimentar en Cristo Jesús. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por la vida y por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder abrir tu palabra y compartirla. Señor, te pedimos en esta hora que seas tú tocando cada vida, tocando cada corazón, quitando todo velo, Señor, que como nos dice tu palabra y nos muestra, el enemigo ha puesto en sus mentes y en sus corazones para que no les alumbre, les resplandezca la luz de tu Evangelio, de la gloria de Cristo, y para que crean y se conviertan y puedan, Señor, experimentar esa transformación que tú quieres, Señor, en cada vida, en cada hogar. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que mientras compartimos tu palabra, seas tú tocando, Señor, cada hogar, cada familia, a cada individuo de manera individual y, Señor, impartir la salvación. Creemos, Padre, que solamente tú, tu Espíritu Santo, es el único que convence, como dice tu palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Pero también, Señor, te pedimos que seas tú extendiendo tu mano para obrar en milagros, en señales, en prodigios, según la necesidad de cada uno, Señor. Padre, extiende tu mano de sanidad, de liberación, de restauración, porque solamente tú eres el único que puede obrar estas cosas conforme a tu infinita misericordia. Gracias, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y en esta mañana, si tienes una Biblia a la mano, también te pedimos o te animamos a que tengas un cuaderno de notas. Es muy importante que tú tomes nota de lo que vas a escuchar, que tomes nota de cada texto bíblico y luego tú lo revises, luego tú lo medites, porque esa es la manera en que el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en cada uno de nosotros, renovando nuestra mente y también dándonos revelación. Bien, así que en esta mañana vamos a leer en Marcos capítulo 15, verso 21, hasta Marcos capítulo 16, versículo 20, que es ya el final de este Evangelio de Marcos. Así que ya luego, la próxima semana, tendremos un nuevo libro, un nuevo mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que si ya te encuentras ahí en Marcos capítulo 15, versículo 21 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor. Y dice lo siguiente, vamos a leer. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha
y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también. Los que estaban crucificados con él también le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, cuando dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponía. Capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Aquí terminamos el relato de Marcos. Y como estábamos viendo la semana pasada, Jesús estaba frente a Pilato, que cedió ante la turba. Decíamos que esta es oclocracia, ¿no? Cuando la turba gobierna, cuando la turba presiona. Y creo que eso se ha puesto de moda porque también ahora la gente sale a las calles, presiona, y muchos de los gobernantes no tienen el carácter, no tienen el temple, no ejercen la autoridad que les ha sido conferida por el mismo Dios. Ya que este relato también nos dice, nos habla Juan de esa conversación que hubo entre Pilato y Jesús. Y como Jesús no le respondía, Pilato le dice: a mí no me respondes, no sabes que yo tengo poder para librarte y para condenarte. Y Jesús le dice: no tienes poder si no te fuere dado de arriba. Pues igualmente, hermanos, sabemos que las autoridades son escogidas, elegidas por la voluntad de Dios. Es decir, Dios permite que haya un gobernante en un determinado país. Muchas veces también vemos un mal gobernante debido a que Dios nos da lo que nosotros queremos. Es decir, si no estamos dentro de la perfecta voluntad de Dios, Dios nos va a dar lo que merecemos. Porque si no queremos ser gobernados por Él, no queremos que un hombre de Dios, una mujer de Dios, gobierne sobre nuestras vidas por encargo de Dios, entonces vamos a ser gobernados por gente impía, por gente que no tiene principios ni valores y que tiene un corazón entenebrecido porque están en el reino de las tinieblas. Entonces, por eso tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, para que la gente conozca de Él y sean liberados de ese sistema, de esa forma de vida, sean trasladados, como dice Pedro, del reino de las tinieblas al reino de la luz y puedan ser conscientes del propósito para el cual Dios les ha dado esa autoridad, ese lugar de privilegio, porque están sirviendo, aunque no lo sepan, a Dios. Entonces, vemos que es entregado, es escarnecido. Decíamos que los romanos eran implacables, los romanos jugaban con sus víctimas, lo golpeaban, le tapaban la cara, lo golpeaban y después le quitaban eso con que le cubrían el rostro y decían: a ver, adivina quién te golpeó, ¿no? Porque le golpeaban todos menos uno, y de esa manera jugaban, y si él adivinaba o no adivinaba, por decirlo así, igual le volvían a poner esas capuchas y le seguían dando de alma. Por eso que Jesús indudablemente llegó hecho, por decirlo así, una masa molida de carne a la cruz del Calvario, totalmente desfigurado. Es como dice Isaías 53, fue molido, hermanos, por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús ocupó tu lugar y mi lugar, y ahora va rumbo a esa cruz. Si así fue el inicio, ¿se imaginan que ya de por sí la crucifixión era una muerte realmente agobiante, realmente horrible? Pero Él lo hizo por amor, a ti y a mí. Y ese es el único requisito que Dios acepta. Esa es la condición
de que para que una persona se convierta en un verdadero hijo de Dios, para que pase de muerte a vida, tiene que reconocer su pecado, tiene que reconocer que esa cruz era realmente para ti, para mí y para la humanidad entera, porque le hemos dado la espalda a Dios. La Escritura dice, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una. Hermanos, nosotros le hemos dado la espalda a Dios, por eso que el mundo está como está. La gente que no conoce a Dios dice, si Dios existe, ¿por qué no hace algo? Ya no puede hacer nada porque ya hizo lo que tenía que hacer para que el hombre pueda ser librado de este sistema y este sistema cambie. Él entregó a Jesús por ti y por mí para que nosotros podamos tener vida eterna, vida y vida en abundancia, una vida plena, una vida que realmente es todo lo contrario que nosotros podemos ver ahora. Así que por eso es importante que nosotros cumplamos con el requisito de Dios de entregarle, de recibir al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. En ese momento ocurre el milagro de la transformación. Pasamos de muerte a vida. Somos arrancados del reino de las tinieblas al reino de la luz y podemos ver con claridad cuál era nuestro destino y cuál es ahora nuestro propósito. Así que continuamos. Vemos este proceso de sufrimiento en que Jesús es expuesto por causa de la humanidad. Y dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Entonces, aquí hace mención de este Simón de Cirene porque indudablemente era una persona conocida, de repente una persona influyente, una persona que tenía muchos terrenos, muchos campos. Entonces lo conocían y por eso se hace mención de él en este evangelio, para corroborar podríamos decir, la originalidad, que es cierto lo que sucedió. ¿Por qué? Porque podía la gente, luego de leer estos evangelios, de leer este testimonio, podían ir y preguntarle a Simón, Simón, ¿fue cierto esto? Tú fuiste, tú ayudaste al Salvador a llevar su cruz, tú venías del campo, y él iba a corroborar esto. Entonces siempre los evangelistas nos dan pautas. Por eso que Lucas más adelante, cuando empieza su relato de su evangelio, él recopila datos. Él toma así como una especie de historia, ¿no? Con hechos orales y sustenta su evangelio. Entonces aquí encontramos a este Simón de Cirene. Y Rufo, justamente hace mención a un Rufo. Y aquí, más adelante, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 16, versículo 13, hace mención de un tal Rufo, que era hijo de este Simón de Cirene. Indudablemente que este hecho causó un impacto en Simón. Y él quizás se convirtió al Señor. Quizás luego vio de que ese hombre al que le ayudó a llevar la cruz, luego ese hombre resucitó y volvió de los muertos y dijo, wow, pero si yo mismo lo llevé, lo ayudé a llevar su cruz y fue crucificado y murió y fue sepultado y ahora vive, ha resucitado. ¿Cómo no creer en él? Él es el Mesías, él es el verdadero ungido de Dios. La Biblia nos relata de que Jesús, cuando ascendió, Jesús estuvo rodeado de muchas personas. Más de 500 personas fueron testigos de ese acontecimiento de su resurrección. Entonces, quizás Simón estuvo ahí y fue un testigo ocular de ese milagro, de la gracia de Dios, de la justicia de Dios. Porque la Biblia dice, hermanos, de que la paga del pecado es muerte, pero Jesús se imputó nuestro pecado. Jesús no pecó, fue a la cruz por ti y por mí. Lo que realmente llevó a la cruz a Cristo fue el pecado de toda la humanidad. Y Él pagó, satisfizo la justicia de Dios. Por eso que cuando Él estaba
como nos relata también Pedro, ahí en el lugar de tormento, en el infierno, que muchas veces el hombre merece ir por sus hechos, por sus acontecimientos, por su pecado. No pudo retenerlo. ¿Por qué? Porque Dios en su justicia vio de que él de por sí no había pecado y tuvo que resucitarlo, porque él era libre de pecado. Y lo que lleva a la separación, a la muerte espiritual, es el pecado que tú y yo y todo ser humano ha cometido. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sigue quitándolo, sigue arrancándolo, si es que tú haces esa oración de fe, creyendo en ese sacrificio perfecto en lugar tuyo y de toda la humanidad. Entonces, Simón venía del campo, dice, y lo tomaron para que él le llevase la cruz. Versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Las personas que han viajado a Israel dice que ese lugar realmente refleja, es la cara de una calavera. No he tenido la oportunidad de viajar aún a Israel. Quizás el día que pueda ir, tomaré una foto y se las mostraré a las personas que de repente no han tenido la oportunidad, como yo todavía, de viajar a esa preciosa ciudad de Jerusalén. Pero ahí se encuentra aún. Y dice, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esto era una especie de droga. Esta mezcla, el vino, ese vino que no era vino, realmente era casi como vinagre, un vino de mala calidad, que era el que bebían los romanos, mezclado con mirra, una especie, una sustancia que se usaba también para ungir, para hacer especies aromáticas, para hacer aceites, para ungir a los muertos, ¿no? Y que fue una de las cosas con las cuales adoraron a Jesús los magos, ¿no? Le trajeron oro, incienso y mirra, que era algo profético, hablando de su muerte, de su sepultura, que él experimentaría por causa de la humanidad. Pero aquí, mezclado con este vino de mala calidad, se convertía en una droga. Era como decir una especie de alucinógeno que se tomaba para de alguna manera paliar ese dolor o de repente para entontar a una persona, drogarla de tal manera de que ya no era tan consciente de la situación. Pero Jesús dice que no lo tomó. Porque, hermanos, Jesús estaba consciente. Jesús no tomó, aún en ese momento de tanto dolor, no quiso paliar ese dolor. Él lo sufrió, como dice la Escritura, como lo hemos leído. Él en el Getsemaní tomó esa copa amarga y la tomó hasta el último sorbo, la asumió con toda responsabilidad, en obediencia a la perfecta voluntad del Padre, porque era la única manera de alcanzar ser un sacrificio perfecto por ti, por mí, por la humanidad entera. Quizás humanamente él hubiera merecido, para paliar ese dolor que ya de por sí estaba experimentando, ¿no? Era como tener un dolor horrible y le ponen morfina para que ese dolor atenúe, no sea tan consciente, y la persona está media drogada, por decirlo así. Pero Jesús lo asumió con valentía, con entereza, como debía ser, un sacrificio perfecto por ti y por mí. Cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande fue ese sacrificio por ti y por mí. Jesús lo asumió como tenía que hacerlo. No lo bebió. Versículo 24. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno.
Hermanos, es tremendo cuando nosotros vemos la profecía bíblica, cuando vemos que Jesús es el Verbo hecho carne, cuando vemos que Jesús es el cumplimiento fiel de la perfecta voluntad de Dios, profetizada hacía más de 600 años atrás, en los salmos de David, en la palabra profética de Isaías. Jesús cumplió muchas profecías en este evento de la crucifixión. Y podemos verlo nosotros ahí en el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Mucho de lo que dice el Salmo 22 se cumplió en este acontecimiento histórico de la crucifixión de Cristo. Ahí en el Salmo 22, en el versículo 18, y quizás tú toma nota y vamos a leerlo para ver realmente cómo Dios, cómo Jesús, que es Dios, cumple literalmente con la perfecta voluntad de Dios. Salmo 22, 18 nos va a decir el salmista, proféticamente inspirado por el Espíritu Santo: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Justamente lo que dice Marcos aquí. Dice, versículo 24, cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Jesús tenía un manto de una sola costura, y era de repente muy preciado en ese tiempo, ese tipo de costuras, ese tipo de tela o de manto, ¿no? Era de repente lo más valioso que Jesús tenía. Alguien por ahí, consciente de lo maravilloso, de la divinidad de Jesús, se lo regaló. Hermanos, muchas veces nosotros, por decir un siervo de Dios, una persona que sirve a Dios, es honrado. Yo tengo que ser honesto y decirles que muchas de las cosas que yo tengo, de mi ropa o cosas, no son cosas que yo mismo los haya adquirido. Son personas que muchas veces nos han bendecido, nos han honrado, reconociendo que realmente nosotros estamos haciendo el trabajo dignamente, no buscándolo, como dice la Escritura, lo suyo propio, sino el bien de los demás. Y entonces, hace unos días, justamente el 29 de junio, algunos celebran el Día del Pastor. Yo particularmente no lo celebro porque no me gusta imitar a lo que otros hacen. Lo digo con mucha humildad, lo digo, hermanos, con mucho temor. Creo que sí, debemos acordarnos de nuestros pastores, como dice el libro de Hebreos. Debemos honrarlos, debemos tener en cuenta su fe. Pero yo no voy a tomar un día que otros ya tomaron honrando a un líder religioso, ¿no? Tomando ese día como el día de San Pedro y San Pablo, que es para la religión católica el día del Papa, y yo no voy a quedarme atrás y voy a imitar y voy a decir, no, entonces ese día también lo voy a nombrar el día del pastor. Porque, hermanos, tenemos que ser honestos. Jesús habla que Él es el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y ahí nos muestra que hay dos tipos de pastores: el que da su vida por las ovejas y el asalariado. Y nosotros tenemos que ver de que muchos líderes religiosos son eso, son asalariados, inclusive pastores. Yo no santifico a nadie más, a nadie, hermanos. Tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que ser genuinos como Jesús lo fue. Entonces, yo no voy a tomar ese día para decir o celebrar el Día del Pastor. Nosotros lo celebramos en otra fecha. Sí, porque no somos imitadores, no queremos nosotros ser discípulos del diablo. El diablo es imitador.
¿no? Imita todo lo que Dios hace. Y yo, como un hijo de Dios, no voy a imitar lo que el diablo hace para traerlo a la casa de Dios. Sí, hay un día que al menos deberíamos honrar a nuestros siervos, a nuestros amigos que son pastores, que hacen la labor pastoral, a los que no son asalariados. Y muchas veces en ese día, hermanos, son honrados, son bendecidos. Muchas veces me han bendecido a mí con una camisa, una corbata o algún otro tipo de prenda. Y muchas de las cosas que yo tengo no son necesariamente cosas que yo he comprado, porque a veces no he tenido ni siquiera para hacerlo. Pero Dios nos honra y nos bendice. Y quizás Jesús tenía ese manto costoso porque alguien lo bendijo, porque alguien se lo dio. Y miren, y para seguir un poco en esa línea, nos vamos a adelantar. En el versículo 41 dice, hablando de las mujeres que seguían a Jesús desde otros lugares, dice, quienes con él estaban en Galilea, las mujeres, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Otros textos de la Escritura nos dicen de que ellas con sus bienes solventaban el ministerio de Jesús. Por eso, hermanos, vemos de que Jesús tenía la capacidad de poder sostener a sus discípulos, de vivir con ellos, de comer con ellos, de cohabitar con ellos, es decir, vivir en ese entorno con una familia. Y ellos tenían familia, tenían hijos. Pedro era casado, al menos tenía un hijo, 2 hijas. No sé, la Biblia no nombra a su esposa, pero nos dicen que era casado. Entonces tenía responsabilidades y él había dejado sus barcas, había dejado la pesca por seguir a Jesús. Y hermanos, nadie que deja a Jesús se queda desprovisto. Nadie que le sirve a Él va a pasar necesidad. Pero tenemos que creerle, tenemos que andar por fe y no por vista, no mirar las circunstancias. Entonces, quizás una de estas mujeres, y dice que algunas fueron criadas con Herodes, eran gente de dinero. De repente le regalaron esa túnica y era tan fina, era de tanto precio, que los romanos podían detectar y podían darse cuenta de que era algo que no valía la pena cortarlo ni tirarlo a la basura, sino que más bien lo sortearon. Pero de esa manera se estaba cumpliendo lo que dice la Escritura. Cuán fiel es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no desechemos lo que Dios nos revela en ella. La palabra tiene cumplimiento. ¿Cuántas promesas Dios te ha hecho? ¿Cuántas promesas tú has leído en la palabra y esa palabra se ha convertido en un rema para ti? En una palabra revelada, en un momento, en una circunstancia de tu vida. Dios te ha ministrado, te ha hablado al corazón y te ha dicho, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor te recogerá. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Cuánta palabra que tú has leído, Dios la ha convertido en una palabra viva para ti? Aférrate a esa palabra porque esa palabra tiene cumplimiento. Dios es fiel a su palabra. Amén. Amados hermanos. Así que aferrémonos a Él. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo va a cumplir. Y vemos aquí la fidelidad de Dios a su palabra, cumpliendo literalmente lo que habían declarado los profetas en los salmos y en los escritos de Moisés. Y dice, versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Hermanos, esto era algo tremendo. El sacrificio de la tarde. Cuando nosotros leemos Levítico, Deuteronomio, vamos a ver cómo se presentaban los sacrificios ordenados por Dios en el tabernáculo. ¿A qué hora se tenían que presentar? Y justamente esta era una de las horas en que el sacrificio se presentaba en el tabernáculo. Vemos aquí el cumplimiento literal de que Jesús es el Cordero de Dios.
presentado en el tabernáculo. El sacrificio por ti y por mí y por la humanidad. Usted puede ver en YouTube también un video que habla sobre el arca del pacto. Hermanos, el arca del pacto ya fue encontrada y ha sido encontrada justamente en este lugar donde Jesús fue inmolado, donde Jesús murió en la cruz. En la parte de abajo, allí, a unos cuantos metros, han encontrado el arca del pacto. Hay una persona que ha dado testimonio de ello y muchos lo tienen todavía como algo sin confirmar porque no quieren de alguna manera que sea descubierto. Pero, hermanos, se ha descubierto ese lugar y es ahí donde la sangre de Jesús chorreó, filtró la roca y llegó a esa arca del pacto donde estaba el propiciatorio, donde se presentaba la sangre del cordero, del animal que se presentaba en ofrenda por el pecado en el Antiguo Testamento. Y dice que han hecho una prueba de ADN, porque ahí todavía se han encontrado indicios de esa sangre y se han hecho pruebas de ADN y es algo tremendo. Usted tiene que verlo en YouTube. Usted tiene que verlo. Entonces, y dice que es una sangre, bueno, diferente. Tiene indicios bueno, no soy un científico para poder explicarlo, pero ahí se encuentra la explicación. Pero fue cumplimiento literal. Él fue presentado en la hora en que estaba estipulado el sacrificio. Aún así, Dios fue tan detallista, porque Dios y su palabra son uno. Dios cumple literalmente esto. Dice, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Unos ven ahí en una imagen burda de nuestro Salvador, ¿no? En la cruz ahí, muerto, derrotado, vencido, ¿no? La frase INRI, que es una frase, como un acróstico, ¿no? Entonces, que es una abreviatura. Y vemos de que cuando Pilato puso esa frase, los religiosos le dijeron, no pongas eso. Y él dijo, lo que he puesto y punto. Sí, ahí sí prevaleció su voluntad, porque Él es el Rey de los judíos, en el aspecto espiritual, y luego pronto Él vendrá y será Rey, tomando posesión de lo que le pertenece, tomando posesión de lo que le fue arrebatado al hombre por engaño. Y el hombre se lo cedió al rey de este mundo, al rey de las tinieblas. Por eso él todavía tiene poder y autoridad para seguir haciendo lo que hace, aunque está limitado por Dios. Pero Jesús viene pronto, hermanos, amigos, para tomar posesión de lo que le pertenece. Jesús viene a esta tierra, pero ya no viene como un niño inocente, ya no viene para mostrarnos el camino. Ya Él nos ha revelado todo el plan perfecto del Padre en las Escrituras. Y Él viene para tomar posesión y para juzgar no solamente a este enemigo, que es el diablo, Satanás, sino también para todos aquellos que se han aliado con Él, todos aquellos que se han cedido a su reino, todos aquellos que le han dado la espalda a Dios, todos aquellos que están de alguna manera viviendo apartados de Dios, viviendo de acuerdo a una religión, viviendo de acuerdo a sus conceptos humanos. Como decía hace unos días a unas personas, cuando vamos a dar testimonio, la gente va a decir, pero yo también ayudo a la gente, no soy mala persona.
Pero la Biblia dice que la única manera, el único requisito que Dios ha establecido para que tú tengas salvación y vida eterna es entregarle tu vida a Cristo Jesús, arrepintiéndote de todos tus pecados, pero dejando que Dios, que la persona de Jesús entre en tu vida para que puedas experimentar la transformación que Dios va a obrar en ti a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te capacita para poder vivir en línea con lo que Dios nos muestra en su palabra, porque lo que nos muestra en su palabra es el propósito de Dios para tu vida. Decíamos hace unos días en una clase con unos hermanos que nosotros no somos salvos por obras, pero sí hemos sido salvos para hacer o vivir haciendo nuevas obras. Como dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Es decir, somos salvos para que ahora las obras que nosotros hagamos sean agradables delante de Dios, honren a Dios, para que Dios pueda decir: este es mi hijo amado en el cual yo me complazco, esta es mi hija amada en la cual yo me gozo porque hace lo que a mí me agrada. Pero no hace obras para ganarse el cielo, para decir: yo no necesito de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer las buenas cosas que hago sin necesidad de buscar vivir en una religión. Basta con ser buena persona, ¿no? Esas personas que se meten en una religión es porque son pobres de espíritu, no tienen autoestima, ¿no? Son pobrecitos. Pero yo sí soy una persona con carácter, con aplomo. Yo no necesito de una muleta como la religión. Eso se llama ego, eso se llama egocentrismo, eso se llama, hermanos, realmente orgullo. Y dice la Biblia, nos muestra la Biblia en Isaías y en Ezequiel, que ese fue el pecado más tremendo que hizo que el corazón de este ángel, de Lucero, se inflame y quiera rebelarse contra Dios, el orgullo. Y eso es lo que motiva a estas personas al darle la espalda a Dios, pensar de que ellos son autosuficientes, que pueden ganarse el cielo por ellos mismos. Pero eso es abominación delante de Dios. ¿Nos damos cuenta ahora? Por eso es necesario que nosotros le entreguemos nuestra vida a Jesús. No hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esta era la causa que pusieron allí, Rey de los judíos. Dice también: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Esto también lo encontramos en Isaías 53, donde nos habla del siervo sufriente. Usted puede encontrarlo, léalo, y fue contado con los inicuos. Entonces, hermanos, por eso nosotros tenemos que conocer las Escrituras. Lo encontramos en Isaías 53, versículo 12. Tome nota. Isaías 53, 12. Él, hermanos, se humilló hasta lo sumo, como dice Filipenses capítulo 2. Se humilló hasta lo sumo. La muerte de Cristo fue humillante y lo hizo por amor a ti, a mí y a toda la humanidad. Por eso Juan no encontró ninguna otra expresión que dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tu familia se pierda. Él no quiere que nadie vaya a ese lugar horrendo, donde Él tuvo que ir inclusive por amor a nosotros.
Él no creó el infierno para el hombre, para la mujer. Nos dice la Biblia que lo creó para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente, cada segundo que pasa, miles de personas son arrojadas a ese lugar de sufrimiento porque están apartados de Dios, porque le han dado la espalda a Dios, porque escuchan este mensaje y dicen todavía no soy digno. No se trata de falsas humildades, se trata de la necesidad apremiante, porque hermanos, el tiempo corre y no vuelve atrás. Hoy estamos aquí y mañana ya no estamos. La muerte puede llegar en cualquier lugar, en cualquier momento, y entonces ya no hay vuelta atrás, ya no hay otras oportunidades. Por eso la palabra de Dios dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hermanos, no es mañana ni pasado. Le hemos compartido a muchas personas y muchas personas han dicho: no, después voy a tratar de cambiar, o yo puedo, sí. Y esa oportunidad nunca se volvió a dar. Por eso dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios te está hablando en esta mañana a través de mi persona, a través de su palabra. No lo dejes para después. Acepta hoy a Jesús. Entrégale tu vida. Él tiene un plan precioso, maravilloso para ti y toda tu familia. No lo postergues, porque tú no eres dueño de tu vida, ni nadie lo es, para decir: mañana podré hacerlo. Por eso hoy es el momento. Él fue contado con los inicuos por causa de nosotros, por tomar nuestro lugar. Y los que pasaban y injuriaban meneando la cabeza y diciendo: ¡va! Tú que derribas el templo de Dios en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Hermanos, esto también lo encontramos en el Salmo 22. En el Salmo 22, versículo 7. También en el Salmo 109, versículo 25, encontramos estas citas donde están burlándose de Jesús, donde le están diciendo literalmente estas cosas, donde están teniendo estas actitudes, burlándole, meneándole la cabeza, quizás sacándole la lengua, haciéndole ese tipo de cosas a Jesús, al Dios vivo. ¿Cuántos se burlan de Dios? ¿Cuántos se burlan de nosotros? Miren estos religiosos, estos tontos, estos que son religiosos, que no tienen, como decía hace unos minutos, ¿no? Necesitan de una muleta, ¿no? Se apoyan en Dios. Gloria a Dios, porque me estoy apoyando en el Dios Todopoderoso, en el Dios que todo lo puede. Amén. Es el privilegio más maravilloso depender de Dios, porque los que esperan en Él, hermanos amados, amigos, nunca serán avergonzados. Pero más bien dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne por su brazo. Es decir, que busca, ¿no?, asegurarse, busca el tener ayuda, sustento humano. Pero qué maravilloso es confiar y depender de Dios, porque Él es el dueño de todas las cosas y Él es nuestro Padre. Se convierte en nuestro Padre cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Por eso, hermanos, no todos son hijos de Dios. No todos, como la gente piensa. Solamente se convierten en hijos de Dios los que cumplen con el requisito estipulado por Dios. Recuerde, Juan 1:12 es la clave. Dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no lo son por voluntad de carne, ni de hombre, ni de varón. Es decir, no es algo que humanamente tú puedas asumirlo. Ningún sacerdote, ningún pastor, ningún religioso puede decir: haz tal cosa
o bautízate, o ven a la iglesia y te vas a convertir en un hijo, en una hija de Dios. Si es un siervo de Dios, un hombre de la palabra, te va a llevar a los pies de Cristo, te va a decir la única manera de convertirte en un hijo, una hija real y verdadero de Dios es renunciando a tu pecado y entregándole tu vida a Jesús. Porque eso es lo que dice la Escritura, hermanos. No dice otra cosa. No hay atajos para ir al cielo. No es como dice el dicho popular, todos los caminos conducen a Roma y conducen a Dios, porque creen que Roma es la capital de Dios, porque ahí se encuentra el Vaticano. Más bien diremos el juicio que va a venir sobre esa ciudad en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no es lo que la gente piensa. No es el lugar donde Dios mora, sino dice que es donde mora Satanás. Así que leamos la Escritura, meditemos en ella para poder conocer realmente lo que hay en el plan perfecto de Dios para la humanidad. Entonces, y dice, inclusive, miren aquí, versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Estos hombres que ministraban la palabra, que se supone tenían la revelación, pero ojo, eran religiosos, se estaban burlando del Mesías, del Hijo de Dios, de aquel que daban testimonio a las Escrituras. Dice con los escribas, ¿dónde quedó la revelación? ¿Dónde quedó el conocimiento? Pues la religión nos demuestra aquí que no tiene revelación, que no conocen realmente al Dios verdadero. Te llevan por la tangente, te llevan por un camino que te aparta más bien de Dios. Hermanos, la religión no salva. Tu religión no te va a salvar. Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a establecer su reino en tu corazón. Por eso es necesario que tú le entregues tu corazón. Él dice, hijo mío, dame tu corazón. Él dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón, dijo Jesús, salen los malos pensamientos, los homicidios, y eso estaba fluyendo ahora del corazón de estos hombres religiosos. Solamente Jesús puede transformar un corazón. En el Antiguo Testamento, en Jeremías, dice que Él hará un nuevo pacto con su pueblo, cambiará ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, sensible a su voz. Hermanos, y eso sucede cuando tú le rindes tu vida a Jesús. Cuando tú le entregas tu corazón es transformado. Tu corazón religioso, tu corazón de repente honesto, pues tienes que ser honesto contigo mismo, primero, y ser consciente en lo más íntimo de tu corazón, si realmente tú eres un hijo o una hija de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Hace un instante, hace un segundo, unas horas, salí a comprar y me encontré con un joven que todos los domingos lo veo, le regaló una Biblia, le estoy ahí hablando del Señor, le estoy mandando mensajes y lo noté un poco triste. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Un poco bromeándole, ¿no? Porque, por otra cosa, pero sí lo noté triste. Me dice, estoy triste porque mi tío ha muerto. Lo han encontrado muerto, tirado en una acequia. Y empezó a compartirme, a hablarme de esa situación. Entonces yo le dije que cuán importante es nosotros entregarle nuestra vida a Jesús, porque después de muertos ya no hay vuelta atrás. Indudablemente su tío no conocía a Jesús,
no le había entregado su vida. No se sabe si lo han asesinado y lo han tirado a esa acequia. Al parecer parece que ha sido así. Lo han asaltado de repente, porque lo han encontrado sin ropa y lo han tirado ahí. Una muerte que ya parece común en este tiempo, hermanos. Tú puedes ser inocente, puedes estar llegando a tu casa, abriendo tu puerta, viene alguien con una moto, por robarte un celular, te mete un balazo y te deja mal herido, te deja vegetal o te mata. Puedes estar en una combi, yendo a tu casa, regresando del trabajo, y estos por ganar hacen carrera y se chocan. O tú estás esperando el carro en la vereda y pasa uno de estos locos y te atropella. Suceden esas cosas. Por eso no tenemos seguridad de ninguna manera. Y entonces yo le decía, aún a este joven, le decía, ¿tú estás preparado para ese momento? Si Dios te llama, si llega el fin de tu vida. Me dijo, no estoy preparado. Y hermanos, hay cientos de personas, millones de personas, que no están preparados para ese momento que es inexorable. Llegará de todas maneras. Pero yo te pregunto, ¿tú estás preparado para tener un encuentro con ese Dios que te dio la vida? Para darle cuentas de tus hechos. Porque Él te dio la vida y te va a pedir cuentas. Y aún más, si murieres tú hoy, en esta tarde, en esta noche, en la madrugada del lunes, el martes, irías a la presencia de Dios. ¿Tú crees que tu espíritu se presentaría delante de Dios y Dios te dejaría entrar en su reino? ¿Estás seguro de ello? Quizás tú seas muy optimista y digas, sí, porque no he hecho nada malo. Muy bien, perfecto. Pero la Biblia habla de una condición que ya lo hemos repetido varias veces en este mensaje, que es haberle entregado su vida a Jesús. Bueno, sí, yo creo en Jesús, yo iba a la iglesia. Momento. Eso es algo que se parece, pero no es lo mismo. ¿Le has entregado realmente tu vida a Cristo? ¿Has confesado tus pecados? ¿Te has arrepentido y le has dicho, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal? Entra en mi vida, transfórmame para yo vivir ahora de acuerdo a tu perfecta voluntad, de acuerdo a tu palabra. ¿Esa ha sido tu oración? ¿Ese ha sido el requisito cumplido en tu vida? No, pero sí, yo me arrepiento de mis pecados. Hermanos, yo me arrepiento. Cuando era no cristiano me arrepentía, pero seguía viviendo igual. No había un cambio en mi vida. Seguía yo haciendo las cosas que hacía. La Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que no conoce a Dios vive una práctica constante del pecado. Y sé por qué se los digo. Porque yo seguía haciendo las mismas cosas. Me seguía sucio, inmundo. Pedía perdón, pero volvía, como dice el proverbio bíblico. El cerdo vuelve al fango y el perro vuelve a su vómito. Es decir, el perro vomita y se lo vuelve a comer, ¿no? Igualmente, así es el hombre que no conoce a Dios. Comete otra vez el mismo pecado. Tropieza nuevamente con la misma piedra y quiere cambiar y no puede. Lucha con eso porque no conoce el poder de Dios, el poder transformador que sucede cuando Cristo entra en tu vida y te hace una nueva persona. Pero vuelvo a la pregunta. Si tú partieras hoy de este mundo, ¿irías a la presencia de Dios o te irías al infierno? Ojo, la Biblia habla de cielo y infierno, no habla de lugar intermedio, no habla del sueño del alma como los testigos de Jehová, no habla como que te conviertes en otro ser hasta llegar hasta lo absoluto, como dicen los mormones, hasta que te conviertes en un ángel y después te conviertes en un Dios. No, esas son mentiras del diablo. Eso no está escrito en la Escritura. La Biblia dice que está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, todo ser humano
tiene que experimentar la muerte física. Y después de eso no dice que viene la reencarnación, no dice que ¿cómo se llama? Nos convertimos en, ¿cómo se llama? En lo absoluto. No dice, hermanos, que nosotros, ¿cómo se llama? Nos convertimos en dioses. No dice eso. No dice eso. La Biblia dice que nosotros, tú y yo, estaremos delante de Dios. Que tú y yo no vamos a volver este mundo convertidos en otra cosa. ¿Y dónde encontramos el fundamento bíblico de eso? Anota, Hebreos 9:27. Y con esto voy terminando. Que dice, escucha bien, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Repito, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido. La Biblia dice que está establecido, ¿qué? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ojo, no hay reencarnación. Ojo, no hay de que te conviertes en santo, no hay que te conviertes en Dios, no hay de que llegas al sueño del alma. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, al final dice que los muertos grandes y pequeños rendirán cuenta delante de Dios, y los que no fueron encontrados en el libro de la vida serán arrojados al fuego eterno. Pero continúo, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y punto. Se acabó la oportunidad. ¿Estás preparado para ir al encuentro de tu Dios? ¿Estás preparado para enfrentar la muerte física? Porque si tú no tienes a Cristo, experimentas dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual. Y es ahí cuando la persona es arrojada al infierno y ya no hay vuelta atrás. ¿Esa es tu condición? Si esa es tu condición, pues Dios te está dando hoy la oportunidad de revertir ese destino, de cambiar ese destino. Decíamos que de repente no llegábamos a cubrir todo esto. Tendremos una segunda parte para la próxima semana. Es difícil poder abarcar todo esto, porque lo que Dios quiere es que ahora tú aceptes ese sacrificio que Jesús hizo por ti, por mí, por la humanidad en la cruz del Calvario. Es lo único que satisface la justicia de Dios. La justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Que tú y el ser humano que ha pecado está destinado a estar separado de Dios por la eternidad. Pero hoy, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quiere entrar en tu vida, quiere transformar tu corazón. ¿Le dirás que sí? ¿Le abrirás tu corazón al Señor? Si quieres hacerlo, en esta tarde, cierra tus ojos, pero ábrele tu corazón al Señor y abre tu boca. La Biblia dice en Romanos 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que haz esta confesión hoy. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Reconozco que he estado viviendo separado de ti, conforme a mis propias ideas, a mis propios conceptos, conforme a una religión, pero no conforme a lo que tú dices y estableces en tu palabra. Por eso, Señor, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Señor, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario ocupando mi lugar.
Y por eso, Señor, hoy yo te pido perdón y te pido también que entres en mi vida, entre en mi corazón, límpialo, cámbialo, hazme una nueva criatura, como dice tu palabra, para poder vivir conforme a tu perfecta voluntad. Enséñame, Señor, abre mi entendimiento para conocer tu palabra, para poder vivir de acuerdo a ella todos los días que me restan de vida. Señor, en esta tarde yo te recibo como mi Señor y único Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. Si tú hiciste sinceramente esta oración de fe, hoy la Biblia dice que tú te has convertido en un hijo, en una hija de Dios. Realmente, hoy tú has pasado de muerte a vida. Hoy, si tú partieras de este mundo, vas a la presencia de Dios porque has cumplido con el requisito, el único requisito que Dios establece en su palabra para tener vida eterna. Y hermano, hermana, tu vida es para vivirla en línea con lo que Dios establece en su palabra. El Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú estás viviendo en línea con la palabra de Dios? ¿O solamente el haber aceptado a Jesús es un hecho histórico? ¿A qué me refiero? Yo entregué mi vida a Jesús hace 5 años o hace un mes, pero sigues viviendo como estabas viviendo antes. Tú necesitas conocer realmente a Jesús, necesitas conocer las Escrituras y lo más importante, necesitas vivir de acuerdo a ella. El Señor dice en Juan 15 que tenemos que dar fruto. Y ese fruto quiere Él que permanezca. La única manera de que permanece es cuando nosotros estamos, como dice ahí en Juan 15 también, estamos arraigados, pegados a Él. Somos parte de su naturaleza. Así que ríndete al Señor y dile: Señor, permíteme vivir para ti. Permíteme ser un instrumento. Señor, quiero obedecer tu palabra. Quiero vivir conforme a tu palabra. Y si has estado viviendo de una manera diferente, pues el Señor dice de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ríndete al Señor y dile: Señor, lléname con tu Espíritu Santo para poder ser un instrumento realmente útil en tus manos, que glorifique tu nombre y que refleje a Jesús, para que otros también puedan conocerle. Hermanos, gracias por este tiempo. Si tú has aceptado a Jesús en esta mañana, escríbenos. Queremos ayudarte, queremos darte algunos recursos para que tú aprendas a depender de Dios y vivas una vida cristiana fructífera. Así que escríbenos y nosotros estaremos conectándonos, contactándonos contigo. Gracias una vez más por tu tiempo y les recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración y de intercesión. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, tenemos el tiempo de la meditación y edificación, llamado a la salvación con el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga y gracias por su tiempo. Comparte este video con otras personas. De esa manera tú te estás convirtiendo en un instrumento para que otros también conozcan al Señor. Compártelo con tus contactos, amigos de trabajo, familiares, inclusive con personas que en algún momento de repente aceptaron a Jesús, pero que se han apartado y ya no están yendo a la iglesia, no están viviendo la vida cristiana. Hay cientos, miles de personas que se han apartado de Dios por causa de esta pandemia o pospandemia.
Y el libro de Santiago dice que si tú rescatas un alma de una persona que se ha apartado, dice que vas a ser de mucha bendición para esa persona, porque estarán volviendo a un hermano del camino equivocado. Así que comparte este mensaje. Que el Señor te bendiga y recuerda, Jesús, como lo hemos dicho, viene pronto. Y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Y viene también por aquellos que están preparados. Prepárate. Bendiciones.